Bueno, comenzamos la sección de movilidad en Morelos, donde el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial. Este nuevo marco legal pues ya tiene las bases para garantizar traslados seguros, eficientes y sostenibles, además de definir procedimientos claros para la forma de operación del transporte público y la movilidad en general. De esta manera se abroga la Ley de Transporte del Estado para que se armonice con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y de hecho tan inicia este proceso que ya hoy mismo hubo protestas de transportistas en Morelos contra la aprobación de esta ley que los mete a regulación y que da pie a que inicie un proceso de pacificación de la violencia vial en aquel estado. Pero eso ocurre en Morelos y hay casi la mitad del país que no, estados que no tienen su ley de movilidad armonizada con la ley general. Entre estos estados en falta se encuentran Baja California, Chiapas, la propia Ciudad de México. Hay que insistirlo, Clara Brugada, tendría que hacerle una excitativa al Congreso local que está en falta, el Congreso de la Ciudad de México que no ha legislado en esta materia. Faltan también Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas. Y por ello la coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil que buscan una movilidad sin muertes por siniestros viales, hizo un llamado a las y los gobernadores de estas entidades para que ya armonicen su ley. Y bueno, vamos a hablar de transporte público, como lo hemos hecho en estos últimos 2 días. Vamos hasta Colombia, hasta Medellín, donde sigue el Foro Latinoamericano de la Unión Internacional de Transporte Público. Y Jonás Vázquez, desde Medellín, tú nos das más información de lo que ocurre en este tercer día. Jonás, adelante. Mi querido Héctor, amigas, amigos de Milenio Televisión, transmitiendo en vivo desde Medellín, Colombia, el último día del Congreso Latinoamericano de la Unión Internacional de Transporte Público, la UITP. Estamos justo en la estación Aurora del Metrocable de Medellín, que moviliza al día unos 41,000 personas. Posiblemente una de las lecciones más importantes que nos llevemos en esta jornada será la continuidad. Déjame comentarte, Héctor, que Tomás Elejalde, director del Metro de Medellín, que incluye el Metrocable, lleva 15 años como director al frente de esta institución. No nos vendría mal considerar que eso robustece, que genera confianza, que genera solidez. Un señor, una figura, Héctor, con quien tuvimos la oportunidad de viajar, digamos, en el sistema. La gente lo paraba para tomarse fotos, era como una especie de artista. No sé si vemos mucho eso con las autoridades en otros países del mundo. Aquí ocurre. Seguramente también un asunto relevante que comentar es el 100% de los operadores del metro son universitarios. Este sistema ha generado una forma, digamos, de que los miembros de los operadores se preparen hasta la universidad. Algunos de ellos incluso hoy ocupan altos mandos directivos al interior del Metro de Medellín. Pues una jornada muy interesante, Héctor, y yo pensaría que mientras generemos diálogo, conversación, encuentro, información y debate en torno al fenómeno urbano, ganamos todos, ganan las ciudades, y en ese contexto este Congreso de la Unión Internacional de Transporte Público es una buena noticia. He tenido la oportunidad de reconectar con todos los agentes interesados, las autoridades, toda la industria interesada en el transporte público en América Latina. Resultados muy interesantes en materia de qué se espera para el transporte público en la región, qué es lo que nos preocupa, una solicitud muy grande de parte de Centroamérica y México para conectar aún más con todo el ecosistema internacional. En particular, en el día del Congreso tuvimos la oportunidad de hablar sobre los retos que se tienen para hacer que los tomadores de decisión sean más empáticos y más eficientes a la hora de vivir la experiencia del usuario, de los pasajeros. ¿Cómo podemos encontrar realmente fórmulas exitosas para que las personas que planifican y que tomen las decisiones estén conectadas con el usuario del día a día? Con aquella persona que tiene alguna lesión, aquel trabajador que se levantó a las 3 de la mañana para poder llegar a tiempo. Cómo poder encontrar esos pequeños detalles que hacen la diferencia y que no los puedes ver en la planificación, no los puedes ver en el escritorio. Cómo realmente siendo un actor, un usuario y además autoridad del sistema, te puedes conectar con la gente y así planificar el mejor servicio. Metro de Medellín, como el sistema de buses metropolitanos de Santiago de Chile, como Transmilenio de Bogotá se han acercado a la población
se está tomando nota. Hay aquí representación de México, del Estado de México, de Jalisco, que están tomando nota y que están pues compartiendo también y aprendiendo para poder dar mejores servicios y estar más cerca de la gente. Ese es el sistema, y entender que estamos juntos trabajando para las personas. El espíritu central de la Unión Internacional del Transporte Público es las personas en el centro de la acción, y nos encanta poder recordarlo a nivel internacional y recordar que no hay fronteras cuando se trata de seres humanos. Desde Medellín, Colombia, sin duda un referente en materia de movilidad, de transporte, de desarrollo urbano, y justamente nos encontramos aquí a unos metros de la Comuna 13, también un ejemplo de inserción cultural en términos de movilidad. Cómo modificar lo que antes era solamente para aquellos que iban a esquiar a los Alpes suizos, y luego se convirtió en un modelo de accesibilidad, de conectividad, de ahorro de tiempo. En fin, sin duda una buena noticia también para las ciudades de América Latina, y en ese contexto Medellín, todo un referente y un pionero. Desde Medellín, Colombia, agradecer al equipo de Milenio Televisión por abrir este espacio para generar información sobre las ciudades. Y pues ahora sí, y por último, como se dice aquí en Medellín, amigas, amigos, hágale parce. Adiós. Muy bien, Jonás, muchas gracias. Bueno, Jonás Vázquez de Comunica la Ciudad, lo puede usted encontrar como Tinta Callejera ahí en las redes sociales. Y regresamos a México. Ayer le informábamos de esta estadística que el INEGI publicó sobre las defunciones, las muertes ocurridas en el país en 2024, en donde se da a conocer que cada año hay 39,000, que el año pasado hubo 39,919 muertes por accidentes. INEGI todavía usa esta categoría que aquí calificamos de siniestros viales. El 81.3% de estos decesos fueron de hombres, la mayoría, el 18.7% de mujeres, y las principales edades en las que se concentran los decesos oscilan entre los 15 y los 24 años y de los 25 a los 34 años. Es decir, son los jóvenes, la población joven, mujeres y hombres jóvenes, los más afectados por la política pública que no cuida las vidas, la irresponsabilidad de los conductores y la imprudencia de muchas de nuestras autoridades que no aplican las leyes vigentes. Y bueno, este domingo, esas son cifras y es importante tenerlas en mente, pero esas cifras se expresan en personas. Este domingo, el 16 de noviembre, es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros viales. Y para hablar de una manera más cercana, sensible y honesta sobre muertes viales con personas reales, agradecemos que nos acompañen aquí en el estudio familiares de víctimas viales. Se trata de Gabriel Paredes, padre de Montserrat Paredes Alba. Gabriel, bienvenido. Gracias. También está con nosotros Óscar Acevedo, padre de Óscar Iván Acevedo. Gracias, Óscar. Y Nirma Trejo, ella es abuela de Eduardo Soto Acosta, también un joven de 17 años 15. Tenía, 15 años tenía cuando fue el año pasado, el 24, sí. Sí, en febrero, ¿no? Marzo. Víctima de violencia vial. Y bueno, bienvenidos los tres. Es importante recordar a nuestros familiares, a las víctimas, en este caso. Gabriel, háblanos de Montserrat. ¿Cómo era Montserrat cuando tuvo la desgracia de que un conductor la atropellara? Digo, Montserrat era una niña hermosa. Ella estudiaba mercadotecnia en la bancaria cuando estaba junto a Reforma 222 y trabajaba en Polanco. Y pues era una atleta, una excelente estudiante, y en el transcurso de su trabajo a su universidad, ella iba en el carril que le llamaban bus bici, y un chofer de transporte público la privó de la vida, ¿no? Ella iba en una ecobici, ¿no? Ecobici, sí. Sí, de hecho el lunes 17 se cumplen 10 años de su fallecimiento. Bien, Nirma, háblanos de Eduardo. Eduardo, 15 años tenía cuando ocurrió esto aquí al sur de la ciudad, viajando en su bicicleta, ¿no? Sí, en su bicicleta propia. Fue transporte concesionario al dar una vuelta en Vito Alessio Robles y Universidad. Y de mi niño, ¿qué te puedo decir? Pues 15 años, con toda la vida por delante, y pues te cambia la vida, ¿no? Él estaba en el bachillerato, ¿no? Sí, ¿En el sí, CCH? Sí, en primero de prepa. En primero de prepa. Sí, y ¿Y qué le gustaba?
y le gustaban muchas cosas, la música. Acababa de ir a un concierto el papá, que hasta hizo ahí algo para que pareciera mayor de edad, pero tenía muchas ganas, ¿no? Y los coches, pues era todavía un niño, ¿no? Sí fue una imprudencia el chofer, la verdad. Estamos todavía en el lío legal que pues con este cambio se ha parado, pero en el marco de esto sí queremos concientizar y pedir cambio de políticas públicas. Es de veras que sean más severas, se necesita, ¿no? Luego hemos sentido que, por ejemplo, las concesiones sueltan dinero por sus seguros, ¿no? Los seguros, las aseguradoras. Entonces, por ahí también. Ahora volvemos a este tema. Déjame preguntarle a Óscar Acevedo cómo era Óscar Iván. ¿Tenía qué edad tenía? 27 años. Y precisamente él era un apasionado de la música, ¿no? Sí. Se había ido a Bélgica y tuvo la idea de regresar a México. Con tan mal tino que pues sí pudo regresar a su escuela Olin Jolistli, a la que le tenía devoción, y a la que acudía normalmente en bicicleta. Y bueno, ¿cuánto tiempo había estado en Bélgica? En Bélgica estuvo un año. Un año. Fue un proceso muy lindo de saber que lo aceptaron, ¿no? En la escuela. No fue, digamos, beneficiado del todo en términos económicos. Vivir en Europa, como cualquiera sabemos, es caro. Para un estudiante, pues, lo mismo. Para él fue muy difícil, pero de verdad que era muy, muy empeñado y consiguió muchas cosas, como su mami, sus hermanas y yo. Pensamos, bueno, la verdad es que mientras vivió, hizo lo que quiso, eso es un parte de lo que nos consuela. Y cabe mencionar, como parte anecdótica, que en Bélgica consiguió una de estas bicis que se doblan. Que es plegable. Y vino desde Europa de regreso con la bici en una maleta donde cupo. Él tiene, en casa conservamos 4 o 5 bicicletas de él de diferentes características. Pero esta pues era la especial, la deseada. Y en esa lo atropellaron. En esa lo mataron. Un conductor en un automóvil privado, ¿no? Sí, en un conductor en un automóvil privado que no era de su propiedad, que no estaba asegurado. Este joven no tiene licencia. Y también un joven. Pues es relativamente. Una persona, yo le calculo de tener 40 años, no sé. Ya. En fin, era un amante de la ecología, de los animales, de la música. Y hace poco alguien en el Panteón, una amiga de mi hijo, nos encontramos casualmente, y me dijo que Iván le había dicho que él había vivido siempre rodeado de amor. Entonces, ese tipo de cosas son las únicas que como padre te pueden dejar. Dar un consuelo, una alegría. Un consuelo. ¿No? Pero tú dirás en qué momento pasamos a lo que sigue. Que sí, de hecho es el tema, porque cada uno tiene distintas cosas que contar. Me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Gabriel sobre la revictimización que del propio Estado sufrió Montserrat, porque la culparon a ella de su propia muerte, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, hubo una resolución de la Contraloría de la Ciudad de México en un juicio administrativo por actividad irregular del Estado, donde la Contraloría dijeron que prácticamente mi hija consintió que la atropellaran. Qué ¿no? terrible. Entonces, de ahí hemos seguido, recurrimos a otras instancias donde nos han dado la razón, Héctor. Incluso esta entidad del gobierno, que es la SEDEMA, metió recursos que no tenía derecho a meter para dilatar el proceso, hasta llevarlo a la Suprema Corte, ¿no?
Y seguimos todavía en ese proceso. El proceso no concluye. Todavía no concluye. ¿Desde hace 10 años? Monse falleció hace 10 años. El lunes se cumplen 10 años y esta demanda se metió, digamos, hace 9 años, ¿no? Estábamos hablando hace unos momentos de un Sí. caso de feminicidio que llevaba también 10 años. Así es la justicia en este país en muchos casos. Y hay un juicio también contra la empresa de camiones y la aseguradora. Tampoco se ha resuelto, ¿no? Una pregunta, Gabriel. ¿Te ofrecieron alguna disculpa por haber revictimizado a tu hija? Jamás. Bueno, jamás. ahí está una tarea del Estado mexicano en la Ciudad de México que debería ofrecer una disculpa por esta revictimización. Nirma, hablemos del caso de Eduardo. ¿Qué nos cuentas de el proceso? ¿Cómo lo han vivido? ¿Los han revictimizado? ¿Han enfrentado negligencia? Muchísima negligencia, y te digo que yo veo que hubo un acuerdo o un arreglo con los concesionarios, que desde que llegaron cuando lo detuvieron, quisieron arreglarse con nosotros, los dueños, ¿no? Y desde ahí dijimos no. Luego ACEMOVI piden el camión, que se les regrese el camión, pero así tan insistentemente. Es más, un juez había dicho que sí se regresara el camión, pero se peleó y no. El camión sigue detenido, pero pues con todo este cambio está parado. Hasta ahorita está parado, a ver que sí en diciembre, porque tienen muchas cosas rezagadas. ¿Reciben como familia, reciben apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México, del área de atención a víctimas, que por ley tendrían que apoyarlos como familiares de víctimas viales? Pues lo que nos dieron fueron psicólogos, tanatólogos y eso, pero en la cosa legal no. No hay nada. No hay nada. Y muy bien. Pues a esperar y a seguir, ¿no? Porque... Oscar, ¿cómo les ha ido como familia en el proceso legal? Bueno, yo puedo decir que, aunque como padre es un asunto que parece, cada vez que vas a una audiencia, una preaudiencia, y te enfrentas con el juez, con los abogados de la contraparte, con incluso el detenido, porque estuvo detenido desde el primer día. Es un conflicto psicológico y emocional, porque ¿a qué tipo de acuerdo puedes llegar o a qué tipo de asunto reparatorio puedes llegar si de todas maneras tu hijo no va a regresar jamás, ¿no? Yo creo que aquí nosotros tres estamos más, perdón si pongo palabras en la boca pensando que pudiera ser lo mismo que pensaran mis compañeros, pero no dudo que en muchos sí. Más por los que están en las calles, en un scooter, en una patineta, como caminando, como peatones, los mismos conductores, porque también, dicho sea de paso, y es cierto, nosotros vivimos un infierno. En el caso de la familia Acevedo Granados, es el no volver a ver a un hijo que prometía mucho y que siempre fue muy buena persona con la gente y con los animales, incluso caballos, perros. Ya se acabó, o sea, él ya se fue, pero los que están aquí, por eso es que estoy en esta invitación, porque mi hijo ya se murió, ya. Un poco, me recuerdas el caso de Luz del Carmen Centeno y Ramón Vara, los papás de Manu Vara. De hecho, el domingo se celebra, se celebra la vida de Manu Vara y se conmemora su muerte. Han convertido el duelo en una fuerza vital, han estado peleando ante el legislativo y han estado defendiendo estas causas. Nosotros tenemos en casa y como familia siempre un concepto mucho más que parte de eso, de la familia y del amor. Entonces, Iván era básicamente un artista. Dedicaba, no sé, 8 horas de práctica a la guitarra clásica diariamente. Y tenía muy buenos amigos. Unos días antes de que sucediera esto, se sentó conmigo. Yo soy dibujante.
Siempre lo he sido, soy además diseñador gráfico. Hice historieta de niño, y, en fin. Entonces él, sabiendo todo eso, un día se sentó porque era como privado con sus asuntos, pero me dijo, oye papá, ¿tú cómo dibujarías a un pez beta a violín? Y entonces me puso a dibujarlo, y así, con 6 instrumentos y 6 personajes. Pero no me decía qué. Entonces finalmente me dijo, lo que pasa es que tengo un proyecto. Tengo un proyecto de música con mis compañeros. Ese proyecto me lo compartió, pero pasada la muerte, me reuní con sus amigos, la pez beta, la colibrí, el violín, el cello, el piano, la ballena. Son sus amigos, son elegidos, y estamos haciendo un proyecto de stop motion y de música. Basado en la idea de... La idea, no en el suceso per se, pero sí en la idea que de por sí él tenía. Y después la guionística se ha ido modificando a manera de que... Eso tienes que informarnos como avance, porque claro, eso merece que lo que se sepa, necesito el apoyo del mundo y de México todo, porque es un proyecto bien bonito y desde el alma, ¿no? Claro. Entonces nosotros creemos, y particularmente yo, que el arte transforma, y la muerte de mi hijo no va a ser en vano. Gracias, Oscar. Gabriel, de hecho a ti te ha tocado pues hacer política legislativa, convencer a legisladores de la necesidad de la ley de seguridad vial. Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia al respecto. Mire, Héctor, en estos años, con esta coalición de movilidad segura que encabeza Arely Carrión, Alejandra Leal y gente muy valiosa, al igual que tú, preocupados por la seguridad vial de todos los ciudadanos, y que es una labor hermosa. Cuando sucedió lo de mi hija, a mí lo que me tocó el corazón de una forma tremenda fue imaginarme 39,000 familias al año desbaratadas por perder un ser amado, ¿no? Entonces, claro, yo ahí tomé la decisión de luchar hasta el último día de mi vida por salvar vidas. Entonces, hemos encontrado legisladores muy abiertos, con mucha empatía hacia la seguridad vial, pero también hay muchos legisladores que no les importa, ¿no? Que lo veíamos ahorita en la nota que dabas, que no procuran armonizar esta ley de seguridad vial a nivel de la República, ¿no? Que son omisos, que van dejando las que cosas. Que fue el esfuerzo de miles de gente. Mientras que todos los días la gente se muere allá, ¿no? Sí, entonces... Y es lamentable ver... Se los dijimos en el Senado hace 7 años, que la cuestión con las motos iba a ser una plaga. Explosiva, y lo está haciendo. Y ya lo fue. Y lo vemos está muriendo los ¿no? pobres conductores de motos. ¿Cuántos jóvenes vemos? Sí, no, de forma es tremenda la estadística. Nirma, se han hecho también pues homenajes, luchas. Hay muchos activistas y mujeres y hombres en la calle que conmemoran a tu nieto y a otras víctimas viales. ¿Qué te mueve eso? ¿Qué te hace sentir? Pues eso, que con que una salvemos, eso es lo que nos mueve, y creo que a muchos activistas que estamos en esto, porque sí falta muchísima, desde la educación en casa, también, claro, porque no solo es políticas públicas, también tenemos que enseñar exactamente, ¿no? Entonces, bien protegidos, enseñarles, hay una hora cero que le llaman, que no hay mucha luz, ¿no? Eso pasó con mi nieto. Sí, justo el cambio de la noche al día, del día a la noche, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es multifactorial, y pues estar en eso donde se puede, estamos, porque yo lo que digo es, tenemos derecho a regresar con vida, los peatones, los ciclistas, el vendedor de tamales, el de pan, o sea, todos tenemos derecho a regresar con vida, y el gobierno debe de protegernos también
con políticas públicas y ver, acá en la Ciudad de México faltan hace 3 años o más, creo, casi 4, que no se hacen nada. Pues creo que los casos de los 3 son de familiares de víctimas que han decidido no dejar las cosas como están y salir a defender el derecho que tenemos a estar vivos en la calle, a usar la ciudad, a disfrutarla como queramos, ¿no? Les agradezco mucho, la verdad, que hayan estado aquí y pues de ser posible los invitaremos más también para que sigamos hablando de estos temas. Gracias. Oscar, muchas gracias. Mirma. Gracias por el espacio y por estar. Gabriel. Gracias, Héctor, por toda tu entereza y el apoyo a esta noble causa de prevenir la muerte de seres amados. Bien, muchísimas gracias. Gracias.